título de esta noche es Fortalecido en medio de la angustia. Que el Señor nos pueda fortalecer a cada uno en los momentos que vivimos a veces angustiados por la pérdida de un ser querido, por angustia del trabajo, familiares o situaciones, cualquier situación que estemos pasando, viviendo, que nos podamos fortalecer en esos momentos. Y buscaba alguna definición de fortaleza y angustia, y la palabra fortaleza dice que es la capacidad para soportar problemas y adversidades y firmeza en el ánimo. Eso significa la palabra fortaleza. Y angustia, lo contrario, es aflicción, temor, opresión, tristeza muy intensa. Una cosa es fortalecerse y la otra cosa es angustiarse. En esta noche vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 22, del verso 39 al 46. Dice la lectura en el Evangelio de Lucas: y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos el Señor, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Y en otro evangelio también dice que su alma estaba triste hasta la muerte, y le dice: quedado aquí, acompáñeme. Y eso es lo que necesitamos nosotros, en medio de la angustia, en medio de la adversidad, orar, y alguien que nos acompañe en la oración. Es importante cuando oramos el uno por el otro y estamos orando. Y entenderlo, a veces los planes y propósitos que Dios tiene. Pero es importante el acompañamiento en la oración. Y el Señor pedía eso a sus discípulos, que lo acompañaran porque estaba triste su alma por todos los pecados que iba a padecer, iba a morir en esa cruz por cada uno de nosotros. Y dice: él se apartó de ellos a distancia como a un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró y diciendo: Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció, dice, un ángel del cielo para fortalecerle. Dice que estaba orando ahí y apareció un ángel de Dios para fortalecerle. Y eso es lo que pasa cuando uno empieza a clamar, a buscar del Señor. Un ángel, Dios va a mandar a sus ángeles que nos sostengan, nos guarden, nos proteja y nos fortalezca. Nosotros no lo vamos a ver, pero en el ambiente espiritual sí. Ellos van a estar peleando por nosotros. Dice que sus ángeles se cuentan por millares, dice la palabra. Por millares, no es uno, son millares. Y están para pelear y defendernos, dice, a cada uno de nosotros. Dice que apareció un ángel del Señor para fortalecerle a Jesús. Y estando en agonía, Jesús oraba más intensamente. Y ahí es donde tenemos que nosotros, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de lo que estemos pasando, orar con más intensamente. Hace poco nos tocó vivir en la familia la pérdida de un cuñado mío. Falleció el domingo por este virus, y ya veníamos orando hace más de 20 días y todavía siguen orando. Hay gente católica, no católica, evangélica, de otras religiones, pero siguen clamando, siguen orando. Y eso es lo que tenemos que clamar, en medio de la prueba, de todo, seguir la oración y clamando. Dice que oraba más intensamente. En otra palabra también dice que oremos sin cesar, de continuo, que no decaiga nuestra oración. A veces oramos un día, un rato, y después pasa 3 días y nos volvemos a acordar. No, la oración debe ser persistente, continua. Y estando, dice, en la agonía, dice que y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y cuando se levantó de la oración, Jesús vino a su discípulo y lo halló durmiendo a causa de la tristeza que tenían, digamos, ellos, y de sueño. Y le dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Está acá su palabra. Entonces vemos acá los primeros versículos que el Señor siempre salía a orar. En lugar se apartaba él. Si ustedes leen los evangelios, dice
terminaba el día o cuando estaban, o en el día, cuando estaban ellos ahí descansando un poco, él se apartaba y oraba continuamente. Eso dice en Lucas 5:16, Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Entonces que nosotros tengamos ese tiempito para orar y buscar la presencia de Dios, y eso es lo que hemos venido a hacer esta noche, tener ese tiempo, ese encuentro con el Señor. También la palabra nos enseña en Filipenses 4:13, por nada estéis afanoso, ansioso, preocupado, afligido, sería la palabra, o angustiado, si no sean conocidas vuestras peticiones. Dice que le haga conocer a tus peticiones. En esta noche que podamos hacerle conocer al Señor lo que está dentro nuestro, lo que nos aflige, nos angustia en este tiempo. Sean conocidas, dice, delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia, y sea agradecido en medio de la oración por la prueba que estamos viviendo, pasando, o por lo que sea, digamos, el motivo, que podamos ser agradecidos en la oración. En el verso 42 dice, diciendo: Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Debemos hacer y aceptar la voluntad de Dios, y eso nos cuesta. Hacer la voluntad de Dios y aceptar la voluntad de Dios nos cuesta. Job dijo, capítulo 1, verso 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Que podamos entender eso, la voluntad de Dios. Job perdió todo. Si ustedes leen el primer capítulo y el segundo capítulo, no le quedó nada. Nada, estaba enfermo, lleno de llaga, de sarna. Perdió a sus hijos, su ganado, su economía, su salud, todo. Y ahí alababa al Señor en medio de la ceniza, dice su palabra. En el Salmo 48, el salmista decía: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Eso decía el salmista. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley, o sea, su palabra, está en medio de mi corazón. Entonces, que la palabra de Dios esté dentro de nuestro corazón y podamos hacer la voluntad del Señor y aceptarla. El apóstol Pablo le pidió al Señor 3 veces que le sacara ese aguijón en la carne, y el Señor le ha dicho: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces él dijo: de buena gana me gloriaré en mis debilidades. Entonces, a veces el Señor va a contestar la oración y otras veces te va a decir: bástate mi gracia. Y a veces te va a decir no. Al mismo apóstol Pablo quiso pasar a 2 o 3 ciudades y el Espíritu no lo ha dejado. El Espíritu de Dios no ha dicho que no. Y él estaba ansioso, ya quería llegar a las otras ciudades con el Evangelio, y le ha dicho el Espíritu no. Después que se calmó y oró, buscó la presencia de Dios, Dios le ha mostrado un varón, dice, parado en otra ciudad. Le ha dicho: ahora sí venía a esta ciudad con el Evangelio. Entonces debemos buscar la presencia de Dios, hacer la voluntad de Él y aceptar la voluntad de Él. Dice en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Dice, el hacer la voluntad de Dios lleva al conocimiento espiritual. Si yo hago la voluntad de Dios, me va a llevar al conocimiento de Dios, y no voy a vivir en la ignorancia, porque Dios me va a llevar a crecer espiritualmente. Eso es lo que hace cuando uno obedece a la palabra del Señor. Te lleva al conocimiento de Dios, el hacer la voluntad. En el verso 43 de San Juan, va de Lucas 22, 43, se le apareció un ángel, dice, para fortalecerle. Dice que mandó a su ángel para fortalecerle. Y hay una promesa en el Salmo 91, 11: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Dice que Él va a mandar a sus ángeles para que te sostengan y te guarden en todos tus caminos. Hubo un profeta que se llamaba Daniel, vio una visión de parte del Señor y dice que tuvo 3 semanas orando y ayunando, de comida, de vino,
y de perfume, dice la Escritura. Así dice en Daniel capítulo 10, versos 2 y 3. Pero en el versículo 5 y el 12, y dice que alzó sus ojos y miré aquí un varón vestido de lino fino, un ángel ceñido sus lomos de oro, dice. Entonces me dijo en el verso 12, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido a ayudarte. Mandó Dios sus ángeles para ayudarlo al profeta. Pero dice que el primer día que dispusiste tu corazón a humillarte y a entender, dice, fueron oídas tus palabras. Que nosotros nos podamos humillar en esta noche ante la presencia del Señor. Que estemos dispuestos, que nuestro corazón esté dispuesto a humillarse y a entender lo que Dios tiene para nosotros. Y así muchos hombres de la Biblia, si ustedes leen después, tenemos al profeta Elías, tenemos a Jacob, tenemos a Abraham, al papá de Sansón, Manoah, y cuanto más que se le aparecía el ángel de Dios para fortalecerlo. Estaba ahí. Entonces el Señor va a estar ahí cuando uno disponga el humillarse, el orar. Ahí va a mandar a Dios sus ángeles que te guarden y te fortalezcan. Verso 44 decía, y estando en agonía Jesús oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra, dice. Jesús estaba en agonía por los pecados de cada uno de nosotros. Iba a morir por toda la humanidad en esa cruz. Y oraba, dice, más intensamente. Y así tiene que ser nuestra oración. Sacar fuerza donde no la hay, pedirle al Señor y orar con más ganas por esa situación que esté pasando o viviendo. Dicen algunos estudiosos que creen que sucede esto, que cayeron gotas de sangre, como gotas de sangre en su cuerpo, es una persona con trastorno de coagulación en su sangre. O lo más importante, en una persona que sufre angustia extrema. Y eso es lo que pasaba con el Señor. Estaba sufriendo angustia extrema y estaba... y a veces cuando la persona está altamente emocionalmente mal, entonces Jesús estaba en angustia extrema por nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Los vasos sanguíneos que se encuentran junto debajo de la piel, dice, sufren una hemorragia y la sangre se mezcla con la transpiración y la piel se vuelve frágil y sensible. Entonces empieza a sudar y a transpirar y a caer esas gotas del cuerpo, como transpiramos cada uno de nosotros. Pero al Señor no lo ha matado 3 clavos ni un madero. Jesús murió internamente molido por nuestros pecados. A Jesús no lo ha matado una cruz ni 3 clavos. Lo mató el amor por cada uno de nosotros. Y eso tenemos que entender en esta noche, mis hermanos. Dice en Primera de Crónicas 16:11 una promesa. Buscad a Jehová y su fortaleza. Buscad su rostro continuamente. Buscad a Jehová y su fortaleza. Buscad su rostro de continuo. En Romanos 12:2 dice, alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación y constantes en la oración. Alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación y constantes en la oración. Continuo en la oración. Y ya terminando dice, cuando se levantó de la oración, vino a su discípulo, lo halló durmiendo a causa de la tristeza que había, y le dijo, ¿por qué dormí? Levantado y orá para que no entréis en tentación. En otro evangelio dice que fue 3 veces el Señor a orar, y las 3 veces que lo volvió lo encontró durmiendo, porque estaban cansados de sueño y no entendía lo que le había dicho Jesús una hora antes de compartir la cena que estaba con ellos. Dice en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne te tira, quiero ir a dormir, quiero ir a descansar, pero el espíritu te dice, ¿a qué hora vamos a orar? ¿A qué hora vamos a clamar? Necesito alimentarme.
El Espíritu gime dentro nuestro, es una persona viviendo dentro nuestro, no es una fuerza, es la presencia de Dios, la tercera persona de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu viviendo dentro nuestro. Entonces, dice que el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne quiere el placer, quiere dormir, ver tele, quiere comer, quiere bailar, quiere beber. La carne. Pablo le dice a los hermanos en Tesalonicenses en en primera de Pedro, el apóstol Pedro le dice en el capítulo 4, verso 7 a la iglesia: mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrio y velá en oración. Sé sobrio. La persona sobria habla de equilibrado. Un ebrio no tiene equilibrio. Si nos emborrachamos con las cosas de este mundo, no vamos a tener equilibrio. Pablo dijo también a una iglesia: ¿quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los emborrachó? Sé sobrio y velá en oración. Entonces el Señor necesitaba eso, que en medio de la angustia, en medio de la tristeza, Él clamaba y buscaba la presencia de su Padre para fortalecerse. Y eso es lo que nosotros necesitamos en esta noche. Esta noche hemos venido a eso, a clamarle, a fortalecernos, a entregar nuestras cargas, como decía ahí en Filipenses, que sean conocidas nuestras peticiones con súplica y ruego al Señor. Así que, hermanos, nos podamos fortalecer en el Señor en esta noche. Le dejo una promesa. Dice el Salmo 86:7: en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me responderás. En el día de la angustia. ¿Y cuándo es el día? Hoy. No es dentro de una semana, de 20 años, es hoy. Hoy, si estás pasando por alguna prueba, dificultades, dice: en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. El Señor no va a tardar en contestarle. Dice ahí en Mateo 7: el que pide se le dará, el que busca vaya, y el que llama se le abre. Dice la palabra, así que podamos entender. Y lo último, dice en 2 de Corintios, capítulo 4, versos 7 al 10: pero tenemos en este tesoro en vaso de barro, para la excelencia del poder de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Dice que todos estamos atribulados. Todos tenemos pruebas laborales, familiares, de salud, económica. Dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados. No dejemos que la angustia nos domine. Mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Estamos en apuros, pero no tenemos que desesperarnos, porque si entramos en desesperación vamos a cometer cualquier locura y no vamos a hacer la voluntad del Señor. Perseguido, mas no desamparado. No estamos desamparados, porque el Señor está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Romanos capítulo 8. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es el que nos guarda y nos defiende. Mas no desamparado, derribado, pero no destruido. No estamos, quizás hemos tenido una prueba, una dificultad, pero no estamos destruidos, todavía estamos acá. Así que nos fortalezcamos en el Señor en esta noche, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Animaba a los hermanos en la iglesia de Corintios a que se fortalezcan en el Señor. Así que, hermanos, esa misma palabra llega a nosotros ahora, que podamos fortalecernos en el Señor, que nuestra fe no decaiga y nos fortalezcamos en medio de las angustias.